Buenos días a todos, vamos a comenzar con la clase de mecánica de fluidos. El tema de hoy son fluidos ideales en movimiento. Mi nombre es Luz Adriana Rincón Barón. Muy bien, entonces, ¿qué son los fluidos ideales? Los fluidos ideales tienen como característica que son fluidos que se van a poder moverse, pero son aquellos fluidos que no van a presentar ningún tipo de comportamiento turbulento, es decir, siempre va a ser un comportamiento lineal. Son estacionarios, es decir, que son independientes del tiempo, que cada vez que comenzamos a medir el tiempo entre ellos siempre va a ser el mismo tiempo que va a tardar un fluido de moverse de un punto A a un punto B. Con lo mismo, estos fluidos ideales no son viscosos, por lo cual no se genera disipación de la energía mecánica. Entonces vamos a comenzar a trabajar con los fluidos ideales, el movimiento de los fluidos ideales en diferentes tuberías y comenzar a identificar cuáles son sus características. Muy bien, entonces vamos a identificar cuáles son los fluidos ideales en movimiento. Tenemos una muestra donde tenemos en una tubería un fluido que se está moviendo de una posición 1 a una posición 2. De manera que vamos a identificar cómo se va a comportar este fluido a través de la tubería. Al ser un fluido ideal vamos a tener claro que la densidad del fluido va a ser constante. Así podemos identificar inicialmente la conservación de la masa. La conservación de la masa que nos dice que no vamos a tener pérdidas de masa, sino que la misma masa que va a entrar en el punto número 1 va a ser la misma masa que vamos a encontrar en la posición número 2. Es decir, que la misma masa que entra es la misma masa que sale. Y como es un fluido ideal, es un fluido que es estacionario. ¿Qué indica con que sea estacionario? Que van a recorrer el mismo tiempo que va a tardar en moverse la masa 1, la masa que entra en una posición 1 va a ser el mismo tiempo que va a tardar en recorrer la masa 2 en un tiempo en una segunda posición. Entonces es importante definir que los tiempos se van a mantener constantes, el movimiento del fluido se va a mantener constante. Así podemos identificar que la masa que entra con respecto a la masa que sale, nosotros podemos hacer un cambio de variable y podemos dejar esto en términos de la densidad del fluido. Como el fluido tiene una densidad constante, yo puedo identificar que efectivamente al tener la densidad constante es homogénea, no está cambiando, yo puedo dejar la masa en términos de la densidad por el volumen. Así pues, voy a encontrar que el volumen que entra va a ser el mismo volumen por el que está saliendo el fluido, es decir, se va a mantener esta constante en los volúmenes. Ahora bien, hay que tener en cuenta que el área 1 y el área 2 de la tubería no son exactamente las mismas, una es mayor que la otra. Como una es mayor que la otra, pero tenemos que mantener la constante en el volumen, vamos a tener lo siguiente, que el área 1 es mayor al área 2, pero la longitud del fluido, del volumen del fluido que pasa en el área 1 es menor que la longitud del volumen del fluido que pasa en el área 2. Es decir, que si el área es más grande, la longitud es más corta y si el área es más pequeña, la longitud va a ser más larga para mantener la conservación del volumen que está fluyendo por esa tubería. Entonces podemos reescribir de manera que la densidad del fluido va a estar relacionada con el área del fluido del área de la tubería en el punto número 1 por la longitud de la tubería en el punto número 2 con respecto al tiempo va a ser igual a la densidad del fluido por el área de la tubería en el punto número 2 por la longitud de la tubería en ese mismo punto número 2 con el mismo intervalo de tiempo, porque estamos diciendo que es un fluido estacionario y que la conservación de la masa se va a mantener y los intervalos de tiempo van a ser iguales. Así, ¿yo qué puedo identificar? Puedo simplificar de manera que voy a identificar diferentes cosas. Uno, que el volumen que entra en el interior del tubo a través del área 1 en el intervalo de tiempo, en un intervalo de tiempo,
es constante con respecto a el volumen que está saliendo del interior del tubo a través del área número 2 en un mismo intervalo de tiempo, es decir, que esos intervalos de tiempo son constantes y por lo mismo los volúmenes son constantes. Puedo simplificar esta expresión eliminando las densidades del fluido, porque la densidad del fluido es constante, de manera que puedo reemplazar y convertir esa expresión. Como tengo un área, el área permanece constante, pero al tener una longitud me va a generar una velocidad, una longitud con respecto al tiempo. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que me está generando una velocidad con respecto a una velocidad. Y si me está generando una velocidad, estoy diciendo que está relacionando la longitud que está recorriendo el fluido en la posición 1 con respecto a un tiempo y la longitud que está recorriendo el fluido en la posición 2 con respecto al tiempo me está generando una velocidad. Es decir, que yo aquí estoy encontrando una nueva relación, que es la relación entre el área de la tubería y la velocidad del fluido dentro de esa tubería. Entonces puedo determinar que el área del fluido que pasa por la tubería número 1, la tubería número 1 va a ser mayor al área que está pasando el fluido por la tubería número 2, pero la velocidad que va a tener el fluido en la tubería número 1 va a ser menor que la velocidad que va a tener el fluido en la tubería número 2. Es decir, que entre más pequeño sea el tamaño de la tubería, la velocidad va a comenzar a aumentar, y entre mayor sea el área de la tubería, la velocidad comienza a disminuir porque tiene más espacio para moverse ese fluido. De manera que estamos teniendo conservación de la masa, y a esta relación entre áreas y velocidades es a lo que nosotros vamos a llamar caudal o gasto másico. El caudal, al ser un fluido ideal, es conservativo, es decir, se mantiene constante. Por eso decimos que va a depender del volumen del fluido con respecto a el tiempo. Entonces el caudal también lo podemos identificar como el área de la tubería por la velocidad con la que se mueve el fluido dentro de esa tubería. Y las unidades de medida del caudal van a ser metros cúbicos sobre segundos. Muy bien, como es un fluido estable, incompresible, vamos a ver que las líneas de corriente, la dirección hacia donde se mueve este fluido va a ser en torno a la dirección, va a ser constante. Entonces vamos a tener que el área del fluido 1 de la tubería 1 va a ser mayor al área de la tubería número 2. Por lo mismo, estamos viendo que la velocidad está cambiando y podemos definir que los intervalos de tiempo van a mantenerse constantes. De manera que esta es la ecuación de continuidad que nos está hablando de un fluido estable, incompresible, donde me está indicando las líneas de corriente, las líneas del flujo donde se está moviendo el fluido. De manera que tenemos la conservación de la masa, y la ecuación de continuidad me está diciendo que la velocidad en el punto 1 por el área en ese mismo punto, la velocidad del fluido se va a mantener constante en el punto 2 con el área 2, es decir, la velocidad 2 con el área 2. Ahora bien, vamos a hacer un ejemplo para poder identificar la conservación de la masa o el gasto másico que vamos a tener en un ejercicio. Entonces tenemos una arteria que está formada por una placa arteriosclerótica que reduce el área transversal en 1/5, el valor normal. Si la velocidad normal de la sangre es de 0,12 metros sobre segundo, ¿cuál será la velocidad de la sangre en la placa arteriosclerótica? Es decir, cuando la arteria es más grande, ¿cuál sería esa velocidad? Ahora bien, nosotros tenemos acá un pequeño diagrama con respecto a cómo podemos identificar esa arteria que nos están indicando ahí. Entonces, tenemos que la arteria va a tener
un eje centrado donde nosotros vamos a identificar que sobre ese eje es donde vamos a determinar la velocidad de ese fluido, recordando que es un fluido ideal. Vamos a tomar como si la sangre fuese un fluido ideal. Ahora bien, tenemos un área 1 y tenemos un área 2. Un área 1 que es la arteria más grande y un área 2 que es la parte más pequeña cuando se reduce esa área de esa arteria. Ahora bien, podemos identificar que estas áreas, una es mayor que la otra. ¿En cuánto? En 1/5. Y tenemos la velocidad con la que se está moviendo la arteria, en la sangre en la arteria más grande. Y ahora vamos a ver cuál es la velocidad con la que va a moverse la sangre en la parte más estrecha de esa arteria. Entonces tenemos, una es el área normal y la otra de la arteria normal, la arteria completa. Y la otra es el área de la placa arteriosclerótica, es decir, de la arteria más pequeñita, cómo se está reduciendo. Podemos identificar que la velocidad 1 es la de la sangre, la normal, cómo se está moviendo la sangre, y la velocidad 2 es la que nosotros vamos a encontrar, que es la velocidad con la que se está moviendo la sangre sobre la otra arteria, la arteria más pequeña. Ahora bien, sabemos que el área 2 es 1/5 del área 1, porque es la información que nos están diciendo, que el área 2 es más pequeña que el área 1, o sea que el área 1 es 5 veces más grande que el área número 2. Ahora bien, por ecuación de continuidad, nosotros identificamos que el área 1 por la velocidad en el punto 1 va a ser igual al área 2 por la velocidad en el punto número 2. Como ya tenemos relaciones entre las áreas, nosotros podemos identificar lo siguiente, que el área 1 por la velocidad que tiene la sangre en el punto número 1 va a ser igual al área 1 sobre 5. ¿Por qué? Porque esta va a ser el área 2 por la velocidad la velocidad con la que se mueve la sangre en la arteria más pequeña. Entonces simplificamos valores y podemos identificar que la velocidad con la que se está moviendo la sangre en la arteria número 2 es 5 veces la velocidad con la que se mueve la sangre normal. Es decir, que si operamos este resultado, 5 por 0,12 metros sobre segundo, podemos identificar que la velocidad que va a tener la sangre en la arteria más pequeña, vamos a ver que va a ser de 0,6 metros sobre segundo. Y vemos que efectivamente es mucho más grande que la velocidad que tiene la sangre normal. Y aquí empleamos un ejercicio sencillo sobre ecuación de continuidad en una tubería. Y también podemos expresarlo en unidades de medida en sistema internacional metros sobre segundo o en centímetros sobre segundo. Muy bien, vamos a identificar la ecuación de continuidad a partir de diferentes conceptos físicos, como son la presión, la velocidad de un fluido, el flujo de ese fluido y el teorema de trabajo y energía. Recordemos que el teorema de trabajo y energía nos está diciendo que el trabajo total que está ejerciendo un sistema que está en movimiento va a ser la relación entre la variación de la energía potencial que está teniendo esa partícula o ese sistema que se está moviendo, más la variación de la energía cinética con la cual se está moviendo ese fluido. Ahora bien, tenemos que la energía potencial va a estar relacionada con la variación de la energía potencial final menos la energía potencial inicial. Y la energía cinética está relacionada con la energía cinética final que está teniendo el cuerpo menos la energía cinética inicial con la que se está moviendo ese mismo cuerpo. Así podemos identificar que la energía potencial es la relación de la masa por la gravedad por la altura final menos la masa por la gravedad por la altura inicial. Y la energía cinética es un medio de la masa por la velocidad final menos un medio de la masa por la velocidad inicial.
Para este caso es importante recordar que la masa la podemos dejar en términos de la densidad y el volumen. ¿Por qué la dejamos en términos de la densidad y el volumen? Porque a nosotros nos interesa es identificar las características de un fluido. Y para poder identificar las características de los fluidos, hablamos de sus características relacionadas con la densidad. Por eso vamos a emplear la densidad como una variable fundamental para poder identificar el movimiento de los fluidos. Ahora bien, vamos a tener que la energía potencial la podemos dejar en términos de la densidad del fluido por la velocidad y la energía cinética como la densidad del fluido por el volumen, perdón, por la variación del volumen, no de velocidad. Entonces, en este caso, ¿qué estoy definiendo? Estoy definiendo que la variación de la energía potencial va a estar relacionada con la densidad del fluido por la variación del volumen de ese fluido que se está desplazando, por la aceleración de la gravedad, en relación con la variación de las alturas que va a tener ese fluido. ¿Listo? Recordando que los fluidos también podemos analizarlos a partir de tuberías que están a diferentes alturas. Así que también vamos a identificar que ese fluido, al estar en movimiento, me va a generar una energía cinética. Y la energía cinética va a depender de un medio de la densidad de ese fluido, por la variación del volumen de ese fluido, por el cambio que va a tener la velocidad de ese fluido, desde una posición A a una posición B, un punto A a un punto B, es decir, cómo está cambiando la velocidad de ese fluido cuando se está moviendo a través de una tubería. Así que podemos identificar que el trabajo, recordando la definición de trabajo, nos está diciendo que es el producto escalar entre la fuerza por la longitud. Es decir, que nosotros estamos identificando que una tubería va a tener una fuerza en un punto por una longitud en ese punto y nos va a generar un trabajo donde vamos a tener una fuerza en otro punto y una longitud en otro punto, porque son los puntos donde vamos a medir esa longitud y esa fuerza que está ejerciendo la tubería. Pero como estamos hablando de fluidos, es importante que definamos que la fuerza no la vamos a tratar en términos de fuerza, sino que vamos a hacer la relación en términos de presión. Es decir, que la fuerza número 2 va a estar relacionada con la presión que vamos a tener en un punto número, una presión 2, y la fuerza número 1 va a ser la relación de la presión 1 por el área en la que estamos trabajando. Como vamos a mantener inicialmente tuberías de áreas iguales, vamos a mantener que la presión va a cambiar, pero lo que nos está cambiando son la presión va a cambiar, lo que vamos a mantener constante va a ser las áreas. De manera que yo puedo reemplazar ese trabajo y puedo dejarlo en términos de la presión y del área. Es decir, que nosotros vamos a identificar que ese trabajo va a estar relacionado con la presión 2 por el área por la longitud donde estamos midiendo ese trabajo, menos la presión 1 por el área por la longitud donde estamos midiendo ese trabajo, teniendo en cuenta que el área por la longitud es igual a tener el volumen o la variación de volumen que vamos a tener ahí. En ese caso, yo puedo reescribir la ecuación del trabajo en términos del volumen y voy a encontrar que el trabajo el trabajo total de un sistema va a ser la relación de la presión por el volumen menos la presión 2 en un punto 1, perdón, por el volumen. Es decir, tengo una diferencia de presiones y una variación de los volúmenes. Así que yo puedo reescribir mi teorema de trabajo y energía y puedo identificar todo en términos de las variables físicas que vamos a definir en el movimiento de los fluidos. Así que vamos a tener lo siguiente, que la presión 2 menos la presión 1 me tiene que dar la relación con respecto a los volúmenes. Pero los volúmenes de todo el sistema se va a mantener constante, es decir, que yo puedo eliminar
todas las variaciones de volumen, porque toda la variación del volumen del fluido se va a mantener constante porque estamos diciendo que es un fluido ideal, y como anteriormente estábamos relacionando en la ecuación de continuidad a partir del movimiento de los fluidos, entonces podemos identificar que la presión 2 menos la presión 1 nos va a dar la relación entre ¿qué? Entre la densidad del fluido por la gravedad de la aceleración de la gravedad, por la variación de las alturas de ese fluido, y nos va a relacionar con un medio de la densidad del fluido por la velocidad con la que se está moviendo ese fluido. En esta parte que estamos encontrando, esta es la ecuación de continuidad, donde estamos relacionando diferencias de presiones de los fluidos, estamos relacionando diferencias de alturas de los fluidos y diferencias de las velocidades con las que se está moviendo un fluido. Y esta es la ecuación general para identificar cuál es la ecuación de continuidad con la que se está moviendo un fluido dentro de una tubería. Para ello vamos a hacer un ejemplo. Muy bien, en el siguiente ejercicio vamos a tener una tubería en la cual nos está diciendo que está fluyendo agua a 20 grados Celsius de un punto A a un punto B por un conducto, como se muestra en la figura, con una rapidez de 0,370 metros cúbicos sobre segundo, en una presión en el punto A que va a ser de 66,2 kilopascales. Nos preguntan cuál es la presión que vamos a tener en el punto B. Para este caso vamos a comenzar a identificar diferentes variables. Primero, la dirección del fluido nos está diciendo que el fluido va de un punto a un punto B. Y vamos a comenzar a identificar cuáles son las presiones que están teniendo en ese fluido. Entonces, ese fluido está moviéndose a través de una tubería y vamos a poner, para comenzar a identificar todas las variables, vamos a poner nuestro eje coordenado, que con este eje coordenado lo que nosotros vamos a identificar es efectivamente cómo es la relación de este movimiento. ¿Cómo vamos a mantener conservación de la energía? Por teorema de trabajo y energía vamos a encontrar las dos presiones que se van a definir en este sistema. Primero vamos a tener entonces nuestro eje coordenado. Para poder identificar, vamos a poner nuestro eje coordenado en el punto mínimo donde estamos teniendo el flujo del fluido, que va a ser en el punto A, y luego vamos a comenzar a identificar las presiones. La presión que vamos a encontrar en el punto B va a estar relacionada con un medio de la densidad por la velocidad que tiene en el punto B, más la aceleración de la gravedad por la densidad del fluido, por la altura que va a tener el fluido en el punto B. Y en el punto A vamos a tener la presión, que sería la presión inicial que está teniendo el fluido, más un medio de la densidad por la velocidad al cuadrado, en el punto A, más la densidad del fluido por la aceleración de la gravedad por la altura que va a tener en ese punto A. Como vamos a tener conservación de la energía, lo que nosotros vamos a tener es el punto A es la posición inicial, la energía inicial que está teniendo el sistema, y en el punto B vamos a tener la energía final con la cual se está moviendo ese fluido en ese sistema. De manera que si igualamos estas dos energías, porque tenemos que tener conservación de la energía, podemos tener que es una forma de generar, de hablar de energías, porque recordemos que estamos hablando son de presiones. En este caso estamos relacionando la presión en B, que sería la presión final, más un medio de la densidad por la velocidad final que está teniendo el fluido, más la densidad por la gravedad por la altura final que está teniendo ese fluido,
y estamos igualándolo a las posiciones iniciales que va a tener ese fluido, es decir, la presión inicial, la velocidad inicial y la altura inicial que está teniendo ese fluido. A partir de esta expresión vamos a comenzar a despejar y a igualar para poder encontrar cuál es la presión de este fluido. Ahora bien, continuando con nuestro ejercicio, vamos a identificar lo siguiente. Teníamos la expresión que habíamos encontrado en la diapositiva anterior, que la presión en B estaba relacionada con la velocidad en B y la altura en B, y la presión en A con la velocidad en A y la altura en A. Como vamos a encontrar una relación de presiones, vamos a dejar en un lado de la expresión toda la presión y en el otro lado de la expresión toda la relación de las velocidades y de las alturas. Así vamos a encontrar que la presión B menos la presión en A, que estaba sumando, pasa a restar, y la velocidad en B que estaba sumando pasa a restar, la altura en B que estaba sumando pasa a restar, despejamos y vamos a encontrar una relación de las presiones. En este caso recordemos que estamos manteniendo conservación de la energía, por eso estamos igualando todos los términos para poder mantener esta relación, porque estamos teniendo tanto conservación de la energía como conservación de la masa. Como vamos a hablar de la conservación de la masa, nosotros vamos a identificar lo siguiente, que el gasto másico va a ser constante, es decir, la misma cantidad de fluido que se está moviendo en el punto A va a ser la misma cantidad de fluido que se está moviendo en el punto B. De manera que nosotros sabemos que por ecuación de continuidad tenemos que la velocidad que tiene el fluido en el punto A va a ser igual a la velocidad del fluido que vamos a tener en el punto, va a estar relacionado con la velocidad del fluido en el punto B, pero la velocidad del fluido en A por el área en A va a ser igual a la velocidad del fluido en el punto B por el área en B. Igualando estas expresiones, nosotros podemos identificar cómo se está moviendo este fluido. Ahora bien, podemos relacionar que la velocidad del fluido va a depender del gasto másico con respecto al área. Es decir, que la velocidad del fluido en A va a ser el gasto másico sobre el área A, y la velocidad del fluido en B va a ser la relación del gasto másico con respecto a el área en B. Igualando estas expresiones, nosotros podemos identificar cómo se está moviendo este fluido a través de esta tubería. Así vamos a identificar entonces, despejando estas expresiones, vamos a encontrar que la diferencia de la presión en B menos la presión en A va a ser igual a 1/2 de la densidad, y ya en este caso no voy a escribir la relación de velocidades porque no lo conozco, pero sí conozco el gasto másico. Como conozco el gasto másico, despejo, y como la velocidad está al cuadrado, pues la relación, saco factor común del gasto másico y voy a encontrar que el gasto másico al cuadrado va a ser la relación del inverso de las áreas al cuadrado, de 1 sobre el área A al cuadrado menos 1 sobre el área B al cuadrado, más la densidad del fluido por la aceleración de la gravedad por la diferencia de las alturas, de la altura A menos la altura B. Así yo voy a encontrar la siguiente expresión, simplificando, ¿qué es lo que voy a encontrar? Primero, como nosotros ubicamos nuestro eje coordenado en el origen, en el punto A, vamos a encontrar que efectivamente la altura A va a ser 0, porque ese es nuestro origen. Entonces, como la altura A es igual a 0, simplificamos y cómo nos queda la expresión. Vamos a despejar en este punto la presión en B. La presión en B va a ser igual a la presión en A más 1/2 de la densidad por el gasto másico al cuadrado por la relación entre la diferencia en la inversa de las áreas al cuadrado menos la densidad del fluido
por la gravedad por la altura B. Ese menos sale de que la altura en B estábamos diciendo que era restando. Por eso tenemos ahí ese negativo en ese punto. Ahora bien, identificamos quiénes son las áreas. Estas áreas de esta tubería, estamos diciendo que es el área circular que podemos tener en una tubería, porque es una tubería circular. Como es una tubería circular, recordemos que vamos a emplear el área de un círculo. El área de un círculo es pi por radio al cuadrado. Ahora bien, sabemos que es pi por radio al cuadrado, pero nosotros no tenemos la expresión de radio, sino expresión del diámetro. Es decir, que esa área va a ser igual a pi por el diámetro a la mitad al cuadrado. Reemplazando todo esto en valores, vamos a encontrar la siguiente expresión. La presión en A son 66,2 kilopascales. La densidad del fluido son 1000 kilogramos sobre metro cúbico. El gasto de ese fluido estamos diciendo que va a ser de 0,37 metros cúbicos sobre segundos, todo esto elevado al cuadrado. El área A, ¿quién sería? Pues pi al cuadrado, porque estamos elevando el área al cuadrado, por el diámetro a la 4, porque estamos elevando no solamente el diámetro al cuadrado, sino que ese cuadrado lo elevamos otra vez al cuadrado, sobre, en este caso sería sobre 2, pero como estamos elevando al cuadrado, pues pasa a multiplicar y por eso queda ese 16 sobre pi cuadrado por el diámetro pequeño, que va a ser el diámetro de 300 milímetros, menos 16 sobre pi cuadrado por el diámetro grande a la 4, menos la densidad del fluido, que son 1000 kilogramos sobre metro cúbico, por la aceleración de la gravedad, que son metros sobre segundos cuadrados, por la altura, que van a estar en metros. Simplificando unidades de medida y expresiones, vamos a encontrar que la presión en B va a estar dada en 34,9 kilopascales en total. Es decir, que si vamos a comparar la relación entre las presiones, la presión en el punto A es mayor que la presión en el punto B. ¿Y por qué cambia la presión? Porque recordemos que la presión va cambiando con respecto a la altura, y a mayor altura estamos identificando que la presión va a ser menor, porque está cambiando. Y adicional a eso, recordemos que al estar moviéndose el fluido, vamos a identificar cuál va a ser la relación entre el movimiento del fluido y la presión con la que se está moviendo ese fluido. Muy bien, chicos, ahora vamos a continuar. Dos tanques abiertos muy grandes, A y F, contienen el mismo líquido. Un tubo horizontal, BCD, con una constricción en C y abierto al aire en D, sale del fondo del tanque de A. Un tubo vertical E emboca de la constricción en C y baja por el líquido del tanque en F. Suponga que el flujo de línea de corriente y cero viscosidad, es decir, que es un fluido laminar, un fluido lineal y no tiene viscosidad, es decir, es un fluido ideal. Si el área transversal en C es la mitad del área en D, y si D está a una distancia H1 bajo el nivel del líquido ¿a qué altura H2 subirá el líquido en E y exprese
su respuesta en términos de H1. Muy bien, para poder comenzar a solucionar este ejercicio, vamos a comenzar a identificar los diferentes valores. Entonces, para analizar un ejercicio como estos, nosotros tenemos que tener claro que vamos a comenzar a identificar la ecuación de continuidad en cada una de las superficies, en cada una de las uniones de este tubo, para poder comenzar a identificar cómo se está comportando este fluido. Entonces, comenzamos ubicando un eje coordenado XY para saber dónde vamos a comenzar a tener la medición de nuestro fluido. Porque vamos a tomar nuestro XY en esa posición, en la parte baja de A, para poder comenzar a determinar la altura H1 que nos sea favorable y para poder mantener que el resto de las alturas en B, C y D va a ser 0. Y luego vamos a medir a partir de ese mismo eje coordenado, vamos a medir cómo podríamos identificar la altura H2. Entonces, ya con nuestro eje coordenado comenzamos a identificar las presiones. Entonces, la presión que se genera en el punto A va a ser la presión de A más un medio de la densidad del fluido por la velocidad del fluido que se tenga en el punto A, más la densidad del fluido por la gravedad por la altura que vamos a tener en el punto A. En el punto D, exactamente lo mismo, vamos a tomar siempre la ecuación completa de continuidad y luego vamos a revisar qué términos son 0 y qué términos específicamente no van a tener ningún valor. Pero entonces tenemos que la presión en D es igual a un medio de la densidad por la velocidad en D al cuadrado, más la densidad del fluido por la gravedad por la altura H, HD. La presión en el punto C va a ser un medio de la densidad por la velocidad que tenga el fluido en C al cuadrado, más la densidad del fluido por la gravedad por la altura HC. En el punto E, que va a ser la presión en el punto E más un medio de la densidad por la velocidad que tenga el fluido en el punto E al cuadrado, más la densidad por la gravedad por la altura en el punto E. Y en el punto F, que va a ser la presión en F más un medio de la densidad por la velocidad del fluido en F al cuadrado, más la densidad por la gravedad por la altura que tenga el fluido en HF. ¿Por qué es importante ubicar estas ecuaciones? Porque nosotros con estas vamos a identificar cómo se va uniendo el fluido. En este caso no identificamos la ecuación para el fluido en el punto B, debido a que en el punto B va a tener un comportamiento similar en el punto D. Entonces, por eso en ese caso no la necesitamos para hacer nuestro análisis. Entonces, vamos a comenzar a identificar cada una de estas variables, a mirar en qué punto se hace 0 y comenzar a relacionar las diferentes expresiones. Entonces, tenemos nuestra gráfica de nuestra tubería moviéndose, donde tenemos un fluido que se está moviendo a partir de esta tubería y tiene diferentes estrechos y diferentes alturas esta tubería. Entonces vamos a hacer el análisis del ejercicio. Nosotros vamos a identificar que en la tubería en el punto A, en el tanque A, está abierta. Al estar abierta estamos diciendo que esa tubería va a tener ese tanque en ese punto, en el punto A, va a tener una presión igual a la presión atmosférica. Entonces, ¿por qué? Porque está abierta a la atmósfera. Y en el punto D nos está diciendo que se está abriendo, o sea que el fluido va a salir por el punto D. Como está saliendo en el punto D, va a salir hacia la atmósfera, es decir, hacia un espacio vacío en este caso. Entonces vamos a definir que la presión en el punto D va a ser igual a la presión atmosférica. En estos dos puntos ya podemos identificar esas dos cosas y es importante porque a partir de eso podemos comenzar a igualar diferentes valores de presión. Entonces vamos a identificar lo siguiente. La presión en el punto A, ¿quién va a ser? La presión en el punto A más un medio de la densidad por la velocidad de A al cuadrado, más la aceleración por la densidad del fluido por la altura que va a tener ese fluido en el punto A, y esto va a ser igual a la presión que va a tener en el punto D más un medio de la densidad por la velocidad en D al cuadrado, más
la densidad del fluido por la gravedad por la altura que tiene en D. Nosotros podemos identificar una cosa inicial acá. Entonces ya tenemos claro que la presión A y la presión D van a ser igualadas a la presión atmosférica. Entonces, ¿qué podemos definir también acá? Vamos a mirar qué posición tiene cada una de estas, dónde estamos ubicando cada una de estas variables en nuestro diagrama. La posición A nos está diciendo que va a ser en la parte superior de ese tanque, es decir, que en ese punto vamos a tener una altura que vamos a llamar una altura A, que es la altura que va a tener el tanque desde nuestro eje coordenado X hasta ese punto, es decir, ahí vamos a tener una altura A. Y también vamos a identificar que en ese momento el fluido, cuando todavía no está comenzando a moverse, en ese momento la velocidad inicial de ese fluido va a ser 0. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en ese punto solamente se está conservando la energía potencial, pero no tenemos energía cinética. Y en el punto D nos vamos a identificar ya en el momento cuando está saliendo el fluido por el punto D, nosotros vemos que según nuestro eje coordenado el que tomamos, nuestro X y nuestro Y, no hay ningún tipo de altura. Es decir, que solamente vamos a tener una energía cinética que es la del movimiento del fluido, pero no vamos a tener una energía potencial, porque según nuestro eje coordenado en ese punto no existe ninguna altura en D. Por lo mismo, entonces podemos simplificar esos dos términos y vamos a identificar que esos términos nos van a quedar en 0. Si reescribimos nuestra ecuación sin esos dos términos, vamos a encontrar lo siguiente. Pero recordemos que la presión en A y la presión en D son iguales. ¿Por qué son iguales? Porque dijimos que ambas iban a ser la presión atmosférica. Entonces yo puedo reescribir mi ecuación sin la velocidad en A y sin la altura en D. De manera que tenemos que la presión en A más la densidad por la gravedad por la altura en A va a ser igual a la presión en D más un medio de la densidad por la velocidad en D al cuadrado. Ahora bien, como sabemos que la presión en A y la presión en D son la presión atmosférica, por lo mismo son la misma, yo puedo simplificar estos dos valores. Y aquí ya puedo encontrar una nueva expresión. Yo ya tengo que la densidad por la gravedad por la altura que tengo en A va a ser igual a un medio de la densidad por la velocidad en D al cuadrado. Y como es un mismo fluido, porque es un fluido ideal y no está cambiando sus características físicas, es decir, no está cambiando su densidad, las densidades también las puedo simplificar y voy a poder encontrar la expresión que me identifica cuál sería la velocidad que tiene el fluido en el punto D. De manera que yo despejando, pasando el 2 a multiplicar y sacando raíz cuadrada a ese resultado, voy a encontrar que la velocidad en el punto D va a ser la raíz cuadrada de 2 veces la aceleración de la gravedad por la altura en el punto A. Y aquí ya tengo la primera expresión con la cual yo puedo comenzar a identificar diferentes valores. Ahora bien, nosotros vamos a identificar cuál sería la presión para el punto C. Pero antes de eso vamos a comenzar a relacionar diferentes factores. Nosotros sabemos que por principio de la conservación de la masa, nosotros tenemos que la masa se va a conservar, es decir, la misma masa que pasa en un punto va a ser la misma masa que sale en el otro. En este caso vamos a identificar la masa que está pasando en el punto C y en el punto D. Por conservación de la masa, entonces vamos a encontrar que el gasto másico en C va a ser igual al gasto másico en D, porque estamos conservando la masa. Si estos gastos másicos son iguales, yo lo que puedo identificar es la relación de estos gastos másicos en función tanto de las velocidades como de las áreas que estamos teniendo en común. Entonces vamos a ver, la velocidad en C por el área que tiene la tubería en el punto C va a ser igual a la velocidad que va a tener en el punto D más la
el área que va a tener la tubería en el punto D. Es decir, que ya tengo aquí una igualdad en los valores. Ya con esta igualdad yo puedo comenzar a despejar y encontrar diferentes valores, como en este caso lo que yo quiero encontrar es la velocidad con la que se está moviendo ese fluido en el punto C. Adicional a esto, la información que nos está dando el ejercicio es que el área de A es la mitad del área de D. Es decir, que yo puedo reemplazar ese valor y voy a encontrar lo siguiente, que el área en A, el área en C me está diciendo que es la mitad del área en D. Es decir, que el área en D sobre 2 por la velocidad en C va a ser igual al área en D por la velocidad que está teniendo el fluido en la posición D. Como tengo una igualdad y tengo dos términos iguales en esta expresión, yo puedo simplificar esos términos porque están multiplicando. Ambos están multiplicando en ambos lados. Simplificando estos términos, ¿qué me queda en la expresión? Me queda la velocidad en C, me queda la velocidad en D y me queda un 2. Es decir, que la velocidad en C va a ser igual a 2 veces la velocidad en D. Y yo, como ya encontré el valor de la velocidad en D, yo puedo encontrar lo siguiente, que la velocidad en C va a ser igual a 2 veces la raíz cuadrada de 2 por la aceleración de la gravedad por la altura en HA. Es en este caso donde yo ya estoy comenzando a igualar diferentes factores. Que si puedo simplificar esto aún más, claro que sí, yo puedo meter ese 2 que está fuera de la raíz dentro de la raíz, elevando ese número al cuadrado y multiplicando por ese 2. De manera que yo puedo encontrar que la velocidad en C va a ser igual a la raíz cuadrada de 8 veces la gravedad por la altura en A. Y ya tengo dos expresiones de la velocidad en D y la velocidad que está teniendo el fluido en el punto C. Ahora bien, como yo ya tengo las expresiones de las velocidades en C y las velocidades en D, yo puedo igualar estas dos variables de presión. Es decir, yo tengo que la presión en C va a estar relacionada con un medio de la densidad del fluido por la velocidad que está teniendo el fluido en C al cuadrado más la densidad del fluido por la gravedad por la altura que va a tener el fluido en C, y que esto va a ser igual a la presión atmosférica, porque ya sé que la presión en D es la presión atmosférica, más un medio de la densidad por la velocidad en D al cuadrado más la densidad por la gravedad por la altura en D. Adicional a esto, yo ya que conozco, como yo ya había hecho el análisis en A, en la primera parte, yo ya había analizado que no tengo una altura en D. Si no tengo una altura en D, según mi sistema, tampoco tengo una altura en HC. Es decir, que la altura en C y la altura en D son iguales y son iguales a 0. Entonces yo puedo simplificar directamente esa expresión. Y de ahí puedo despejar la presión en C, pasando el término que me está sumando a la presión en C, lo paso a restar. Es decir, paso a restar el 1/2 de la densidad por la velocidad en C al cuadrado, la paso al otro extremo de la expresión y puedo encontrar un nuevo valor. Al pasarle al otro lado, ¿qué me queda? Yo puedo factorizar y encuentro que que la presión atmosférica más 1/2 de la densidad por la velocidad en D al cuadrado menos la velocidad en C al cuadrado va a ser igual a la presión que voy a tener en el punto C. Y como yo ya conozco quién es la velocidad en D y quién es la velocidad en C, reemplazo estos valores. Ahora bien,
ya reemplazando estos valores, yo estoy viendo que en cada uno de ellos estoy elevando al cuadrado. Recordemos que si nosotros elevamos una función, una raíz cuadrada, y la elevamos al cuadrado, esta raíz y este cuadrado se van a eliminar y puedo yo comenzar a hacer operación. Es decir, que en este caso, la raíz cuadrada con el cuadrado en la primera expresión de la velocidad en d se va a ir, y en la segunda expresión de la velocidad en c también se van a ir. Y ya me quedan términos semejantes y yo puedo comenzar a operar. Es decir, que la presión atmosférica permanece igual. Luego tengo un medio de la densidad. Un medio de la densidad por, y entre paréntesis que tengo, dos veces la gravedad por la altura en A menos 8 veces la gravedad por la altura en A. Tengo que esa diferencia me va a dar menos 6 veces la gravedad por la altura en el punto A. Y como estoy dividiendo por estoy multiplicando por un medio, puedo simplificar ese 6 con ese un medio y me va a quedar la expresión que tengo en la pizarra. Es decir, la presión en C va a ser igual a la presión atmosférica menos, porque recordemos que aquí en este caso este valor de la velocidad en C es mayor que la velocidad en D, entonces tengo que, va a ser menos 3 veces la densidad del fluido por la gravedad por la altura que va a tener en el punto A. Y estoy manteniendo aquí esta nueva expresión para la presión que va a tener el sistema en el punto C. Y aquí ya hemos solucionado la primera parte del ejercicio. Es decir, que nos vamos a comenzar en la siguiente parte a mover ya en el tubo en U y terminar en la posición F. Ahora bien, continuando con nuestro ejercicio, nosotros ya solucionamos la primera parte donde estábamos encontrando diferentes velocidades y una presión. Ahora bien, para la segunda parte del ejercicio, que es analizar el tubo en U y el tanque F, vamos a generar un nuevo eje coordenado. ¿Dónde quiero ubicar mi eje coordenado? Quiero ubicar mi nuevo eje coordenado donde el x sub 0, x', que va a ser el nuevo eje coordenado de x, va a estar en la posición de la presión en E, y la parte positiva de Y la voy a tener hacia abajo. ¿Por qué lo quiero tener hacia abajo? Para tener a favor la altura H2. Claro, ustedes pueden ubicar este eje coordenado si les parece mejor en la posición F, pero pues yo lo ubico acá para poder hacer un análisis un poco más sencillo de todo el ejercicio. Entonces, vamos a identificar, vamos a recordar lo que ya teníamos en la posición anterior, porque también quiero tener en cuenta en este análisis este eje coordenado, porque sé que como el tanque F está abierto a la atmósfera, yo sé que la presión que voy a tener en el tanque F, la presión en F va a ser igual a la presión atmosférica. Entonces también esto de aquí me va a permitir facilitar la operación en mis cálculos. Entonces, recordemos que la velocidad en D era igual a la raíz cuadrada de 2 veces la aceleración de la gravedad por la altura en el punto A. La velocidad en C era igual a la raíz cuadrada de 8 veces la aceleración de la gravedad por la altura en el punto A. Y la presión en C era igual a la presión atmosférica menos 3 veces la densidad por la gravedad por la altura en el punto A. Y nos estamos dando cuenta que todo va a tener una misma forma, todo lo estamos dejando en términos de la aceleración de la gravedad y de la altura A, es decir que esto nos está comenzando a dar un poco más de forma para poder identificar los diferentes valores que nos están pidiendo. Ahora bien, vamos a analizar la presión en el punto E. En el punto E, ¿qué podemos identificar? Que la presión en el punto E va a ser un medio de la densidad por la velocidad en el punto E
al cuadrado más la densidad por la gravedad en el punto E. Y vamos a igualar esa presión, que sería la presión inicial, la posición de la energía inicial con respecto a la final. La final, ¿quién sería? La que vamos a encontrar en el punto F. Entonces en el punto F tenemos la presión en el punto F más un medio de la densidad por la velocidad del fluido al cuadrado en el punto F más la densidad por la gravedad por la altura del fluido en el punto F. Y en este punto, ¿qué podemos identificar? Como ya ubiqué mi nuevo eje coordenado, yo sé que en ese eje, en ese punto 1, el fluido no se está moviendo, es decir, la velocidad final, la velocidad inicial que va a tener el fluido en el punto F, en el punto E, perdón, va a ser 0. La altura que va a tener en el punto E, según mi eje coordenado, también va a ser 0, o sea, solamente tengo la presión en E. Pero la presión en E, ¿quién es? La presión en E, como vemos que está conectado con una tubería en U, la misma presión se va a mantener en esa tubería. Dentro de esa tubería va a mantener la misma presión, porque no va a haber otro fluido, pues aparte de que en ese caso estamos hablando aire, pero ese aire lo vamos a tomar como si fuese una presión despreciable. Entonces vamos a decir que la presión que me está generando dentro de esa tubería en U va a ser la misma presión que voy a encontrar en el punto C. Es decir, la presión en el punto E va a ser igual a la presión que estamos teniendo en el punto C, y la presión en el punto F es igual a la presión atmosférica. Es decir, que yo la expresión que tengo arriba, tanto en verde como en rojo, en vino tinto, yo puedo simplificarlas y encontrar cuál sería la expresión general. Es decir, yo ya sé que la velocidad en E no se está moviendo ese fluido, no hay una altura de ese fluido, y también hay que aclarar cómo se está comportando el fluido en el punto F. Entonces, esta es la expresión como yo ya lo estoy dando, cambiando la presión en E por la presión que yo ya había determinado, que es la presión en C. Es decir, la presión atmosférica menos 3 veces la densidad por la gravedad por la altura en A, y que esto va a ser igual a la presión atmosférica más un medio de la densidad por la velocidad en el punto F al cuadrado más la densidad por la gravedad por la altura en el punto F. Ahora bien, yo puedo identificar que como es la misma presión atmosférica la que estoy relacionando, entonces ¿qué voy a tener? Como ambas están sumando, puedo simplificarlas y se me van a convertir en 0. Una resta la otra. También yo voy a identificar que el fluido en el tanque F no se está moviendo, ya dejó de fluir, se quedó completamente detenido. Es decir, la velocidad del fluido en el punto F va a ser 0. Por lo mismo, ese término también se me va a volver 0. ¿Qué términos me quedaron? Me quedaron menos 3 veces la densidad del fluido por la gravedad por la altura en A más la densidad del fluido por la gravedad por la altura en F. Y yo teniendo esa relación, yo que tengo como elementos en común, yo identifico que número 1, la aceleración de la gravedad es la misma, por lo mismo ese término es igual. Y también identifico acá que es el mismo fluido, el fluido que está pasando por A, por B, por C, por D, por E y por F es exactamente el mismo fluido. Si es el mismo fluido, me va a decir que va a tener la misma densidad. Es decir, que yo voy a simplificar esa operación, esos términos, tanto la densidad como la aceleración de la gravedad. Y ahora bien, ¿qué es lo que vamos a identificar? Que la altura que va a tener F va a ser igual a 3 veces la altura que va a tener en A.
¿Qué pasa con el negativo? Recordemos que nosotros teníamos nuestro eje coordenado, en nuestro nuevo eje coordenado nosotros teníamos un y', pero ese y', ¿quién sería? Sería la parte negativa de nuestro y original. Es decir, que en este caso estamos diciendo que esa altura sería una altura para nuestro nuevo eje coordenado, sería una altura positiva. Es decir, que estamos definiendo acá que la altura final, la altura en el punto F, va a ser igual a 3 veces la altura en el punto A. Ahora bien, ¿quién es esa altura F y esa altura A de la cual hemos estado trabajando todo el ejercicio? Entonces recordemos, la altura F va a ser ¿quién? La altura que está teniendo el fluido en el punto H2. Y la altura en A va a ser la altura que está teniendo el fluido en la posición 1, es decir, H1. De manera que yo puedo identificar que aquí la altura en H2 va a ser igual a 3 veces la altura en H1. Y esto es lo que me estaba preguntando el ejercicio. Me estaba preguntando que cuál era la altura de el tubo que estaba en la posición en el tanque F con respecto a la altura que estaba en el tanque A. Y esta es la forma como nosotros vamos a solucionar ejercicios en los cuales mezclamos diferentes temas, como son ecuación de continuidad, conservación de la masa y también principio de Pascal. Esto es todo por la clase de hoy. Nos vemos en la siguiente sesión. Ejercicios y talleres van a estar en la plataforma y nos estamos comunicando por videoconferencia. Feliz día para todos.